¿cómo están? Yo soy Andrea y hoy vamos a hablar en el canal acerca de una mujer muy importante en la historia y en el mundo. Como ya lo vieron en el título, hoy vamos a hablar acerca de Cleopatra, la reina que sedujo a los amos de Roma. ¿Cómo ven? Bueno, primero vamos a hablar acerca de sus orígenes. Cleopatra fue la última reina egipcia y ella era descendiente de Ptolomeo Lagos. Ptolomeo Lagos era el general de Alejandro Magno y a la muerte de Alejandro él se apropia de Egipto y fundó la dinastía Lágida, una de las más duraderas de toda su historia. Entonces Cleopatra no tenía descendencia egipcia porque este señor que mencionamos era de Macedonia. Cleopatra nació en el 69 a.C. y era Cleopatra VII. En las costumbres de su familia se aprobaba el incesto para mantener la pureza del linaje y la participación de las mujeres en el gobierno. Y su familia tenía más de 2 siglos reinando en Alejandría. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cómo sedujo a los amos de Roma. Bueno, tras la muerte del padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, comenzó otra vez la lucha por el trono de Egipto. De un lado estaba su hermano Ptolomeo XIII y del otro lado estaba Cleopatra. Su hermano tenía 10 años y ella tenía 17. A la par de eso había guerra civil en Roma. De un lado estaba Pompeyo y del otro lado estaba Julio César. Entonces Pompeyo acude a Alejandría para pedir apoyo a sus aliados. Pero resulta que el ministro del hermano de Cleopatra le manda dar cuello para buscar agradarle a Julio César. Pero esto resulta contraproducente porque esto no le agrada nada a César, ya que Pompeyo había sido marido de su hija Julia y aparte era muy magnánimo. Entonces Cleopatra pues tampoco se queda sentada y envuelta en una alfombra se infiltra clandestinamente en los aposentos de Julio César y ahí ella le expone sus motivos, sus demandas y logra seducir al general romano. Entonces, después los partidarios que estaban del lado del hermano de Cleopatra inician una guerra y ahí salen victoriosos Julio César y Cleopatra. Ellos mantienen una relación juntos y tienen un hijo al cual llaman Cesarión. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de por qué la apodaron la serpiente del Nilo. Resulta que, bueno, ya quedamos que Cleopatra mantenía una relación con Julio César y tuvieron un hijo al cual llamaron Cesarión. Entonces resulta que a la clase alta de Roma no le agradaba a Cleopatra, la odiaban. Y así comenzó la leyenda negra de Cleopatra. Ahora aquí va a aparecer otro personaje que se llama Cicerón. Él era un gran orador romano y en sus escritos y en sus cartas él la apodaba la serpiente del Nilo, ya que la consideraba un peligro para Roma. Y también ellos asociaban las ansias monárquicas de César, ellos pensaban que era por influencia de Cleopatra, además de que ellos no estaban dispuestos a reverenciar a una reina de un estado que ellos consideraban vasallo. Después en el Senado a César, bueno, ustedes ya saben. Y pues ahí termina el desprestigio de Cleopatra porque ella regresa a Alejandría y manda a ejecutar a su hermano Ptolomeo XIV para evitar conflictos dinásticos. Cleopatra accedió al trono de Alejandría junto con su hijo Cesarión de 3 años, como Ptolomeo XV, que fue el último de la dinastía Lágida. Después de la muerte de Julio César, comenzó una guerra civil en Roma. De un lado estaban los republicanos que habían sido responsables de la muerte de César, que eran Casio y Bruto, y del otro lado estaba el general Marco Antonio, Lépido y Octavio. De esa guerra sale victorioso el lado de Marco Antonio y él inicia un viaje hacia Oriente porque él quería conquistar los territorios de Armenia y Mesopotamia,
pero para esto tenía que luchar contra los partos. Los partos eran dueños de un imperio rival de Roma. Los partos eran de Partia, que es una zona al norte de Irán. Entonces él manda a llamar a Cleopatra para pedir su apoyo, para saber si lo va a apoyar en esa guerra. Y Cleopatra llega en una nave muy lujosa. Allí pues le ofrece un banquete y seduce al general romano, floreciendo el romance. Ella con 28 años y él con 42. Ellos tienen 3 hijos juntos. Primero tienen unos gemelos que son Selene Cleopatra y Alejandro Helios. Después tienen otro hijo al cual llaman Ptolomeo Filadelfo. Marco Antonio tenía una esposa llamada Fulvia. Ella estaba en Grecia. Al estar sola y abandonada, porque Marco Antonio andaba por allá con Cleopatra, promueve una rebelión en contra de Octavio. Marco Antonio se encontraba en Alejandría y debido a esto él tiene que ir a Grecia a ver qué estaba pasando. Una vez resuelto el problema, él pacta la paz con Octavio, queda viudo de Fulvia y se casa con la hermana de Octavio, que se llamaba Octavia. Con ella también tiene descendencia y se reparten los territorios entre Marco Antonio, Lépido y Octavio. Bueno, ya resuelto esto, él se regresa con Cleopatra y mediante un ritual egipcio que permitía la poligamia en Éfeso, se casan. Ahora, ¿recuerdan la guerra con los partos? Ellos ganan esa pelea y los territorios ganados él los cede a los hijos que tenía con Cleopatra. Octavio, temeroso del poder que estaba ganando Marco Antonio, comienza a desprestigiarlos y roba el testamento de Marco Antonio. Además de que él tampoco le gusta, que rechaza a su hermana Octavia. Él les muestra el testamento de Marco Antonio al Senado y esto los enfurece, porque Marco Antonio legaba los territorios romanos a los reyes de Egipto, a los hijos que tenía con Cleopatra. Roma le declara la guerra a Cleopatra, la flota de Marco Antonio y Cleopatra cae en Asio y Octavio toma Egipto. Después de esto, Marco Antonio se suicida. Octavio toma prisionera a Cleopatra y la llevaría a Roma para exponerla como deshonra pública. Cleopatra también decide suicidarse a los 39 años y el suicidio de Cleopatra sigue siendo un misterio porque la historia dice que sus esclavas introducen una serpiente en una cesta de higos, un áspid, y ella muere envenenada provocándose la mordedura de esta serpiente. De sus 4 hijos, Octavio manda a matar a Cesarión. Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo desaparecen misteriosamente, quedando solo como sobreviviente Cleopatra Selene. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los mitos y secretos de Cleopatra. ¿Fea o bella? En abril del 2001 se exhibieron en el Museo Británico en Londres 11 estatuas que pusieron en duda la eterna imagen de Cleopatra. La mítica reina era más bien desafortunada físicamente, según estas estatuas. Y hay expertos que aseguran que no medía más de 1.50 metros. Pero a los pocos días, desde Egipto llegó la réplica. Los investigadores locales aconsejaron guiarse por los grabados del templo de Dendera, en la localidad de Kena, que la muestran como una mujer bella y llena de encantos. ¿Por qué la serpiente? Cleopatra se suicidó provocando la mordedura de un áspid, una pequeña serpiente que Iras y Carmión, sus esclavas, ocultaron en una cesta con higos para burlar la vigilancia romana. No es casual que Cleopatra recurriera a una serpiente para morir. Según la tradición, la cobra real hembra caminaba delante de los faraones para destruir a sus enemigos. En una cesta de higos, un áspid resultaba menos aparatoso que una cobra. Bueno, amigos, con esto terminamos este video. A mí me pareció muy interesante esta historia, llena de amor, guerra, traición. Espero les haya gustado, hayan pasado un rato agradable conmigo.
Recuerden que yo los quiero mucho, les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Chao.